No me enorgullece contar los hechos de los que serán parte como escuchas. Sé que cuando las personas somos jóvenes, no alcanzamos a medir las consecuencias de los actos que realizamos, y menos podemos sentir el dolor de lo que podemos provocar a otros con nuestras acciones. Mi nombre es Sofía, y durante el tiempo de la universidad experimenté de todo tipo de cosas, desde el amor hasta el alcohol, las drogas y también la brujería. Por curiosidad fue que me introduje en eso, cosa de lo que me arrepiento ahora. Ya sabrán por qué. En aquellos años yo estaba enamorada de uno de mis profesores. Él se llamaba Arturo y era un hombre muy carismático, guapo, olía muy rico siempre. Además era muy inteligente y amable. Sé que varias de mis compañeras también se derretían con él y ya habían tratado de cortejarlo, pero Arturo no era cosa fácil. Él estaba casado y muy enamorado de su esposa, quien estaba esperando un hijo suyo. Aún con todo eso, yo a veces fantaseaba con la idea de llegar a tenerlo, aunque sea solamente una vez en la cama, y sentir la pasión que entre Arturo y yo podríamos encender. Admito que muchas noches estando a solas en mi habitación, antes de dormir, yo me acariciaba pensando y alucinando que Arturo me hacía suya, que él me dominaba y me fulminaba entre las llamas de un amor intenso y sin límites. Poco a poco, me fui obsesionando más y más con Arturo, al grado que se volvió enfermizo mi deseo de tenerlo conmigo. Yo no era una persona así, pero había algo en él que despertaba mis más bajos instintos. Así que no me podía quedar de brazos cruzados, y buscaría la manera de atraerlo a mí, aunque sea por una sola ocasión. Con eso yo traté de cautivarlo día a día, sentándome hasta adelante y usando minifaldas y escotes provocativos, también tratando de ser participativa, mostrando mi inteligencia en las clases. Usé mi mejor perfume y mi lenguaje corporal para tratar de llamar su atención, pero nada de eso funcionó. Arturo iba a ser un tipo muy difícil. Yo decepcionada ya no sabía qué más hacer. Mi cabeza daba vueltas y vueltas, y yo no sabía ni por dónde comenzar a actuar. Una noche antes de dormir, estaba yo acomodando algunas cosas de mi habitación y metiendo en una caja libros viejos y cosas para donar. Fue que entre esos tiliches encontré un viejo libro, uno que adquirí en tiempos de la secundaria y que servía para hacer amarres y otras brujerías caseras. De inicio me pareció absurdo que eso pudiera llegar a funcionar, pero no estaba de más recurrir a esa última alternativa con tal de tener a Arturo en mi cama. Después de darle un vistazo al libro, supe que no sería tan difícil. Había varios hechizos muy sencillos. Algunos consistían en amarrar una foto de la víctima junto con la mía y atarla con un hilo rojo y hacerle varios nudos. Algunos otros consistían en quemar un papel con el nombre de la víctima escrito sobre el fuego de una vela roja, a la vez que yo debía concentrarme para visualizar y materializar ese amor. Yo hice esos dos hechizos, y además otro en el que elaboré un pequeño muñeco con la foto de Arturo, y le clavé un alfiler en el corazón para volverlo vulnerable, y aparte, tuve que rezarle al muñeco por varias noches, dándole órdenes e imaginando que se trataba de Arturo. Yo tenía que hacerlo caer a como diera lugar, y reconozco que no creía del todo en la brujería, pero me divertía haciendo aquellos trabajos. Total, si Arturo no llegaba a ser mío, no iba a pasar nada. Los días transcurrieron y yo seguía vistiéndome provocativa para Arturo. La verdad es que yo estaba de muy buen ver y tenía muchos pretendientes, pero todos eran unos babosos inmaduros. Por eso no me atrevía a tener nada con ellos. En cambio, Arturo, él era un dios, un hombre en todo sentido. Yo lo quería a él, solamente a él. Un día noté que Arturo estaba muy triste. La clase ya había terminado, y yo me esperé hasta el final para preguntarle qué tenía. Él dudó un poco en responderme, sin embargo me dijo que estaba bien, que solo eran detalles de la vida de casado. Al escuchar eso mi intuición despertó al instante, y supe que debía actuar. Así que le pedí que, si no le ofendía, podríamos tomarnos un café, y yo con gusto le podría escuchar.
Él, un tanto resignado, aceptó y me pidió que nos viéramos afuera de la escuela en una esquina, para que no se viera mal que saliéramos juntos de la escuela. Luego podrían pensar mal. Yo acepté y lo esperé a 2 cuadras. Sin pensarlo, me desabotoné un poco la blusa y lo esperé a que llegara. Una vez que estábamos sentados y teníamos los cafés en la mano, comenzamos a charlar. Él me dijo que él y su esposa estaban esperando un hijo. Sin embargo, esa noticia, en lugar de tenerlos felices, a Arturo lo había puesto triste, pues algo había cambiado para mal. Además, eso no era todo. Él me dijo que no sabía qué le pasaba por la cabeza, pero que, desde semanas atrás, no había podido dejar de pensar en mí. Él me confesó con el debido respeto que algo en mí le hacía sentirse muy atraído y no se lo podía sacar de la mente. Él me rogó que ya no me sentara hasta adelante en la clase, o si no, él tendría que pedir un cambio de aula, porque le dolía estar traicionando a su esposa en sus pensamientos. Al escucharlo supe que ya lo tenía totalmente engatusado. Era mi momento de dar el ataque final. Arturo estaba un poco agachado, y yo le dije abiertamente que sus pensamientos no tenían nada de malo, que yo también lo deseaba, y que yo podría ser su amante si él me lo permitía, y todo por el tiempo que él lo decidiera, porque podríamos disfrutarnos el uno al otro por un tiempo, y cuando él quisiera, era cosa de que me dijera que me alejara, y yo lo haría con gusto. Me le puse en charola de plata, y él se quedó callado. Se le notaba que ya no se podía resistir más, y veía yo que instantes él me miraba al escote y se le hacía agua la conciencia de solo pensar en tenerme en su cama y pasándome las manos y la boca por todo el cuerpo. Al final de cuentas era un hombre, y yo sabía que con el empujoncito de la brujería que le hice, seguro pensaría más con lo de abajo que con la cabeza. Para convencerlo me le acerqué y le susurré al oído que él podía hacerme todo lo que quisiera, y le besé suavemente los labios. Él me miró muy serio y me dijo que solo estaría una vez conmigo y después nos olvidaríamos de todo ese juego. Yo estaba feliz de escucharlo decir aquello y encantada acepté, y sin dudarlo nos subimos a su auto y recorrimos la ciudad hasta llegar a un motel que se situaba en las orillas de la ciudad. Arturo me tomaba en sus manos como todo un experto. Él sabía bien cómo tocarme y acariciarme. Nunca había estado yo con un hombre como él. Era fascinante. Él me hizo llegar hasta el más elevado éxtasis como yo jamás lo había vivido, y él quedó tan satisfecho y se volvió tan adicto a mí, que aquella no fue solo la única vez, sino que ese motel se volvió nuestro lugar de citas prohibidas, en el que semana a semana íbamos un par de veces a satisfacer nuestros animales internos. Yo estaba encantada, y admito que me enamoré mucho de Arturo, al grado que me obsesioné, y me fui metiendo la idea de que yo quería algo más con él. Yo no quería ser solamente su amante, yo quería ser formalmente su mujer. Y yo sabía que él también se estaba enamorando mucho de mí, pero no se atrevía a decírmelo, porque él me llevaba poco más de 10 años, y eso complicaría un poco el formalizar la relación. Yo apenas pasaba de los 19 años, pero ya estaba dispuesta a vivir toda mi vida con Arturo. Sin embargo, la vida nos pondría una jugada inesperada, pues Miranda, su esposa, comenzó a notar muy sospechosas las salidas tan repentinas y sin avisar de Arturo. Su esposa ya sospechaba de que él tenía una amante, así que le puso un ultimátum de que se quedara con ella o que se largara. Arturo me hizo saber aquello, y eso lo llevó a tomar la decisión de dejar la relación tan oscura que llevaba conmigo. Él se sentía comprometido a tener que responder por su esposa y por su hijo. Eso me partió el corazón, y a él también, porque me confesó que ya no amaba a su esposa y que le pesaba tener que dejarme, que eso le partía el alma. Yo lo vi marcharse muy desconsolado. Ni siquiera el hecho de saber que sería papá le daba felicidad. Pasaron los días y yo estaba enferma de la obsesión hacia Arturo, así que comencé a sentir que enloquecía de no tenerlo a mi lado. Me costaba trabajo sacarlo de mi cabeza. Yo no podía más con esa decisión, así que yo nuevamente debía tomar acto sobre la situación.
Lo que yo estaba a punto de hacer no tenía perdón de Dios, pero yo estaba cegada por la ira y por la impotencia de tener que perder el amor de Arturo. Así que, tomando nuevamente el libro de brujería, busqué y busqué, hasta que por fin encontré un hechizo con el cual yo atacaría directamente a Miranda, la esposa de Arturo. No medí la gravedad de mis actos y le puse un trabajo en la puerta de su casa durante varios días. Todo aquello con la finalidad horrible de que Miranda perdiera a su bebé, y así hacer que Arturo fuera nuevamente libre y regresara conmigo. No tengo cara para confrontar esta realidad, pero un par de semanas después, Miranda, al tener poco más de 3 meses de embarazo, ella perdió al bebé que llevaba en su vientre. Finalmente, a causa de la brujería, el fruto de su amor con Arturo se secó y tuvo que ser extraído sin vida. Aquello destrozó a Miranda y a Arturo. Sin embargo, en ese tiempo a mí no me llegaba la empatía por ninguna parte. Yo solo deseaba que Arturo regresara a mis brazos. Arturo, después de aquello, terminó su relación con su esposa y se divorciaron. Él ya no la amaba y quería seguir su vida con ella. Yo estaba feliz de que él por fin sería libre. Arturo, tal y como lo pensé, regresó conmigo y dimos inicio a una relación muy intensa. Hasta parecía que no le afectaba lo de la pérdida de su bebé. Lo malo es que tuvimos que ser novios a escondidas de la escuela para que él no tuviera problemas con su trabajo. Pero aún así, nos dábamos nuestro tiempo para pasear, pero sobre todo para disfrutarnos en la cama. De aquel romance tan acelerado, ahora yo fui quien salió embarazada. Me invadió mucho la felicidad cuando me enteré de esa maravillosa noticia. Arturo también estaba muy feliz, pero no lo demostraba mucho, porque seguro tenía miedo. Era normal. Él venía de haber perdido a su otro bebé con Miranda, y esas experiencias seguro que dejan huellas muy severas. A partir de mi embarazo, Arturo cambió muchísimo. Él se volvió más frío, más distante. Él me confesó que en efecto no se quería encariñar mucho con el bebé hasta que naciera, porque le daba mucho miedo de que lo perdiéramos también. Yo le pedí que confiara en que esta vez sería distinto, que la vida nos estaba bendiciendo por nuestro amor. Pero la verdad es que no era así. Yo había obrado mal, y la vida siempre pasa factura por lo que uno hace. Cerca del 4.º mes de embarazo, una mañana yo amanecí con una fuerte hemorragia que había mojado por completo todo el colchón. Yo me sentía mareada y muy débil, y llorando a gritos desperté a Arturo para que me llevara al hospital. Él apresurado me subió al coche, y nos fuimos a toda velocidad a que me atendieran. Todo fue demasiado tarde. Yo ya había perdido al bebé, y también perdí mucha sangre. Mi cuerpo entró en shock y caí en un coma. Fue de verdad muy complicado el proceso que tuvieron que realizar los médicos para mantenerme con vida y sacarme al bebé. Yo estuve inconsciente por más de una semana. Cuando desperté no sabía qué había ocurrido. Me puse muy nerviosa y muy tensa. Estaba completamente aterrada. Una de las enfermeras llamó a los médicos, quienes me invadieron revisándome de todo a todo para asegurarse que yo estaba bien. Se me dio la noticia de que perdí a mi bebé y que por las complicaciones durante la extracción del producto, mi matriz había quedado muy lastimada y eso me imposibilitaría a ser madre de nuevo. Yo lloraba desconsolada porque no veía a Arturo por ninguna parte. Él desapareció esos días para ahogarse en alcohol. Él, al enterarse de que yo jamás le podría dar un hijo en el futuro, se deprimió muchísimo y regresó a la casa solamente para tomar sus cosas y largarse. Mientras él juntaba y llenaba sus maletas, él por accidente descubrió la brujería que yo le había hecho, la cual yo tenía escondida al final del closet. También descubrió la brujería que le había hecho yo a su esposa Miranda. Eso lo enfureció e hizo que le diera mucho coraje conmigo. Ahora ya no tenía motivos para quedarse conmigo. Él fue a despedirse de mí, simplemente para hacerme saber que ya estaba enterado de todas las barbaridades que yo hice en su contra y en contra de Miranda. Él ya no estaba bien, y yo tampoco. Todo aquello había sido un golpe muy duro de digerir. No estábamos listos para tanto.
Yo no sé en qué momento hice tantos destrozos en la vida de tantas personas. Arturo se marchó de mi vida y yo quedé destrozada. Mi vida se había ido a un hoyo prácticamente, y yo era la única responsable de todo. Usando aquella brujería destruí mi vida y la de 2 criaturas inocentes. Sé que me merezco el peor de los infiernos. Otra cosa que me destruyó emocionalmente fue saber que Arturo, después de un tiempo, regresó con Miranda, su ex esposa. Ellos se volvieron a juntar para vivir juntos, y un día, por azares del destino, y 4 años después de nuestra relación, me tocó verlos pasear felices y juntos. Llevaban de la mano a un pequeño niño de 2 años de edad. La verdad me dio gusto por ellos, y en ese momento me di cuenta que al final yo fui quien lo perdió todo. Arturo y Miranda siempre tuvieron un amor real, sincero. Yo solo llegué a meterme a la fuerza, a romper algo que estaba destinado a siempre sobrevivir. En cambio, yo no he tenido suerte en el amor ni en la vida. En todo me ha ido fatal, y he tratado de quitarme la vida en un par de ocasiones a causa de eso. La verdad, espero algún día lograrlo, porque en mi mente mi conciencia me pesa, y no puedo soportar más este infierno de vida en el que me metí al usar la brujería.